Dios te bendiga mucho, bienvenido, bienvenida al canal. Seguimos en nuestro desafío de leer la Biblia de tapa a tapa en un año. Y cada día estamos leyendo 3 capítulos o 2 capítulos si son muy largos. Hoy nos tocan los capítulos 13, 14 y 15 del libro de Éxodo, donde vemos que Dios acaba de hacer tremendas señales, las 10 plagas de Egipto. Y luego de la Pascua el pueblo a medianoche está saliendo, expulsado por el pueblo de Egipto, lleno de animales ricos en oro, plata y ropa que el pueblo de Egipto les dio. Y podemos ver también que eran una multitud de 600.000 hombres, más todas las mujeres y los niños y todos sus rebaños, más los extranjeros que se sumaron también. Una multitud enorme salía de Egipto. Oramos y comenzamos la lectura de hoy. Señor Dios, te damos muchas gracias por este día. Señor, te pedimos que nos bendigas y nos hables a través de tu palabra. Te rogamos, Dios, que pueda llegar a nuestro corazón y crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias por ello. Amén y amén. Dice así el capítulo 13 del libro de Éxodo. Luego el Señor le dijo a Moisés: dedícame a todos los primeros hijos varones del pueblo de Israel, todo primer nacido, tanto de los seres humanos como de los animales, me pertenece. ¿Por qué lo dijo? Porque tendrían que haber muerto por el ángel de la muerte, pero no murieron, pero sí serían dedicados al Señor. Ya luego más adelante veremos que por la multitud de todos los hijos varones sería reemplazada esa multitud de hijos varones por los levitas, que se transformarían en toda una tribu dedicada al servicio a Dios en el tabernáculo y luego en el templo del Señor. Entonces Moisés dijo a los israelitas, versículo 3, este es un día para recordar por siempre. Es el día en que salieron de Egipto, donde eran esclavos. Hoy el Señor los sacó con la fuerza de su mano poderosa. Recuerden no comer nada que contenga levadura. Este preciso día, a comienzos de la primavera, en el mes de Abib, ustedes fueron liberados. Una vez que el Señor los haga entrar en la tierra de los cananeos, los hititas, los amorreos, los heveos y los jebuseos, deberán celebrar este suceso cada año en este mes. Él les juró a sus antepasados que les daría esa tierra, una tierra donde fluyen leche y la miel. Durante 7 días tendrán que preparar sin levadura el pan que coman. Entonces el 7º día celebrarán una fiesta al Señor. En esos días coman pan sin levadura. De hecho, durante ese periodo no debe haber pan con levadura ni ningún rastro de levadura dentro de su territorio. El 7º día darán a sus hijos la siguiente explicación. Hoy celebro lo que el Señor hizo por mí cuando salí de Egipto. Este festival anual será para ustedes una señal visible, como una marca grabada en la mano o en la frente, que les recuerde recitar siempre esta enseñanza del Señor. Con mano fuerte, el Señor nos rescató de Egipto. Por lo tanto, cumplan el decreto de este festival cada año en la fecha señalada. Cuando el Señor cumpla la promesa que les juró a ustedes y a sus antepasados, esto es lo que deben hacer el día que Él les dé la tierra donde actualmente viven los cananeos. Deberán presentar al Señor todo primer hijo varón y toda primera cría macho de los animales, porque a Él les pertenecen. Para recuperar la primera cría de un burro podrán pagar el rescate al Señor entregando como sustituto un cordero o un cabrito. Pero si no pagan rescate por recuperarlo, tendrán que quebrarle el cuello al animal. Sin embargo, tienen la obligación de pagar rescate por todo primer hijo varón. ¿Por qué? Porque Dios no aceptaba un sacrificio humano. Sí o sí tenían que pagar un rescate por el hijo varón. O sea, tenían que sacrificar un sustituto por su hijo. También eso sería un tipo simbólico, profético de Jesucristo como nuestro sustituto perfecto para morir en la cruz por nosotros, porque la paga del pecado es la muerte. Tremendo, ¿no? Tremendo. Versículo 14. En el futuro, sus hijos les preguntarán, ¿qué significa todo esto? Y ustedes les dirán, con la fuerza de su mano poderosa, el Señor nos sacó de Egipto, donde éramos esclavos. El faraón se puso terco y por nada quiso dejarnos salir.
Entonces el Señor mató a todos los primeros hijos varones de toda la tierra de Egipto y también a los machos de las primeras crías de los animales. Por eso ahora sacrifico a todos los machos primeros nacidos al Señor, pero siempre pagamos rescate para recuperar a nuestros primeros hijos varones. Esta ceremonia servirá como una marca grabada en la mano o en la frente. Es un recordatorio de que el Señor nos sacó de Egipto con la fuerza de su mano poderosa. Cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los guió por el camino principal que atraviesa el territorio filisteo. Era el camino que rodeaba el mar, todo digamos el mar, lo que es el mar Mediterráneo actualmente. Dice, aunque era la ruta más corta a la tierra prometida. Dios dijo, si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla, podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto. Por eso Dios los hizo dar un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Así los israelitas salieron de Egipto como un ejército preparado para la batalla. Moisés llevó consigo los restos de José, porque José había hecho jurar a los hijos de Israel que así lo harían cuando dijo, pueden estar seguros de que Dios vendrá a ayudarlos. Cuando eso suceda, llévense de aquí mis restos con ustedes. Entonces los israelitas salieron de Sucot y acamparon en Etam, al límite del desierto. El Señor iba delante de ellos y los guiaba durante el día mediante una columna de nube y les daba luz durante la noche con una columna de fuego. Esto le permitía viajar de día y de noche. El Señor nunca quitó de su lugar delante de ellos la columna de nube ni la columna de fuego. Capítulo 14. Entonces el Señor le dijo a Moisés las siguientes instrucciones. Ordénales a los israelitas que den la vuelta y acampen cerca de Pi-Hairot, entre Midol y el mar. Que acampen allí a lo largo de la orilla, frente a Baal-Zephón. Entonces el faraón pensará, los israelitas están confundidos, quedaron atrapados en el desierto, y una vez más endureceré el corazón del faraón, y él saldrá a perseguirlos. Lo haré así para manifestar mi gloria por medio del faraón y todo su ejército. Después los egipcios sabrán que yo soy el Señor, así que los israelitas acamparon donde se les dijo. Cuando al rey de Egipto le llegó la noticia de que los israelitas habían huido, el faraón y sus funcionarios cambiaron de parecer. ¿Qué hemos hecho al permitir que todos los esclavos israelitas se fueran?, se preguntaban. Entonces el faraón preparó su carro de guerra y llamó a sus tropas. Llevó consigo 600 de los mejores carros de guerra junto con los demás carros de Egipto, cada uno con su respectivo oficial al mando. Recordemos que Egipto era la potencia en ese momento. Era la potencia armamentística de aquel entonces, en ese periodo histórico. Así que el Señor endureció el corazón de Faraón, rey de Egipto, quien por lo tanto salió a perseguir a los israelitas, los cuales se habían marchado con puños en alto en señal de desafío. Los egipcios los persiguieron con todas las fuerzas del ejército de Faraón, todos sus caballos y sus carros de guerra, sus conductores y sus tropas, y alcanzaron al pueblo de Israel mientras acampaba junto al mar, cerca de Pi-Hairot, frente a Baal-Zephón. Mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Entonces clamaron al Señor y le dijeron a Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Y yo digo, ¿qué pasó con el puño en alto? ¿Qué pasó con la actitud de confianza en Dios? ¿Qué pasó? Bueno, no, lo mismo nos pasa a nosotros. Declaramos victoria, victoria, confianza en Dios y de repente la circunstancia se torna diferente o un poco adversa y ¡pum!, de vuelta nos decaemos. ¿Por qué? Porque somos personas inmaduras, emocionales. Y Dios nos demanda que confiemos en Él, más allá de las apariencias, que siempre esperemos y sepamos que Él está en control. Dice entonces, te dijimos, déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Pero Moisés le dijo, no tengan miedo.
Solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes. Solo quédense tranquilos. Luego el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Toma tu vara y extiende la mano sobre el mar. Divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por en medio del mar, pisando tierra seca. Yo endureceré el corazón de Faraón y de los egipcios y se lanzarán contra los israelitas. La grandeza de mi gloria se manifestará por medio del Faraón y de su ejército, sus carros de guerra y sus conductores. Cuando mi gloria se exhiba por medio de ellos, todo Egipto verá mi gloria y sabrán que yo soy el Señor. Entonces el ángel de Dios que iba al frente del pueblo de Israel se trasladó hacia atrás del campamento. La columna de nube también se cambió de lugar y pasó a estar detrás de ellos. La nube se puso entre los egipcios y el campamento de los israelitas. Al atardecer, la nube se convirtió en fuego e iluminó la noche, pero los egipcios y los israelitas no se acercaron unos a los otros en toda la noche. Luego Moisés extendió la mano sobre el mar y el Señor abrió un camino a través de las aguas mediante un fuerte viento oriental. El viento sopló durante toda la noche y transformó el lecho del mar en tierra seca. Entonces el pueblo de Israel cruzó por en medio del mar, caminando sobre la tierra seca, con muros de agua a cada lado. Extraordinaria y única experiencia. Entonces los egipcios, con todos los carros de guerra y sus conductores, y con los caballos del faraón, persiguieron a los israelitas hasta en medio del mar. Pero poco antes del amanecer, el Señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube, y causó gran confusión en las fuerzas de combate. Torció las ruedas de los carros para que les resultara difícil manejarlos. «¡Salgamos de aquí, alejémonos de los israelitas!», gritaban los egipcios. «El Señor está luchando por ellos en contra de Egipto». Cuando todos los israelitas habían llegado al otro lado, el Señor le dijo a Moisés: «Extiende otra vez tu mano sobre el mar, y las aguas volverán con fuerza y cubrirán a los egipcios, a sus carros y a sus conductores». Entonces, cuando el sol comenzaba a salir, Moisés extendió su mano sobre el mar, y las aguas volvieron con fuerza a su estado normal. Los egipcios trataron de escapar, pero el Señor los arrastró al mar. Enseguida las aguas volvieron a su lugar y cubrieron todos los carros y a sus conductores, el ejército completo del faraón. No sobrevivió ni uno de los egipcios que entró al mar para perseguir a los israelitas. En cambio, el pueblo de Israel caminó por en medio del mar en tierra seca, mientras las aguas permanecían levantadas como muros a ambos lados. Así es como el Señor aquel día rescató a Israel de las manos de los egipcios, y los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios a la orilla del mar. Cuando el pueblo de Israel vio el gran poder que el Señor había desatado contra los egipcios, se llenaron de temor irreverente delante de él. Entonces pusieron su fe en el Señor y en su siervo Moisés. Y ahora vamos a leer el Cántico, el capítulo 15 y el final de la lectura del día de hoy. Capítulo 15 del libro de Éxodo. Entonces Moisés y el pueblo de Israel entonaron el siguiente cántico. «Cantaré al Señor porque ha triunfado gloriosamente. Arrojó al mar al caballo y al jinete. El Señor es mi fuerza y mi canción. Él me ha dado la victoria. Él es mi Dios y lo alabaré. Él es Dios de mi Padre y lo exaltaré. El Señor es un guerrero, Yahvé es su nombre. Arrojó al mar a los carros y al ejército de Faraón. Los mejores oficiales del Faraón se ahogaron en el mar Rojo. Las aguas profundas brotaron con fuerza y los cubrieron, como piedras se hundieron hasta el fondo. Tu mano derecha, oh Señor, es gloriosa en poder. Tu mano derecha, oh Señor, aplastará al enemigo. Con la grandeza de tu majestad derribarás a todos los que se levantan contra ti. Desatas tu ardiente furia y los consume como paja. El soplido de tu aliento, al suplido de tu aliento las aguas se apilaron. El impetuoso oleaje se quedó firme como un muro. En el corazón del mar las aguas se endurecieron.
El enemigo se jactaba diciendo: los perseguiré y los alcanzaré, los despojaré y los consumiré, sacaré mi espada, mi mano poderosa los destruirá. Pero tú soplaste con tu aliento y el mar los cubrió. Se hundieron como plomo en las poderosas aguas. Oh Señor, entre los dioses, ¿quién es como tú, glorioso en santidad, imponente en esplendor, autor de grandes maravillas? Levantaste tu mano derecha y la tierra se tragó a nuestros enemigos. Con tu amor inagotable guías al pueblo que redimiste, con tu poder los guías a tu hogar sagrado. Lo oyen los pueblos y tiemblan. La angustia se apodera de los que viven en Filistea. Los líderes de Edom están aterrados. Los nobles de Moab tiemblan. Todos los que viven en Canaán se desvanecen. Terror y espanto caen sobre ellos. El poder de tu brazo los deja sin vida, como a una piedra. Hasta que tu pueblo haya pasado, oh Señor. Hasta que hayan pasado el pueblo que compraste. Tú lo traerás y plantarás en tu propio monte, el lugar, oh Señor, reservado para tu morada, el santuario, oh Señor, que tus manos establecieron. El Señor reinará por siempre y para siempre. Cuando los carros de guerra, sus conductores y caballos de Faraón entraron en el mar, el Señor hizo que las aguas cayeran con fuerza sobre ellos. Pero el pueblo de Israel había cruzado por en medio del mar pisando tierra seca. Entonces la profetisa Miriam, que es la hermana de Moisés y Aarón, y aquí lo dice, María tiene otro nombre también que es Miriam, que viene a ser lo mismo, tomó una pandereta, se puso al frente y todas las mujeres la siguieron, danzando y tocando sus panderetas. Y Miriam entonaba este cántico: canten al Señor, porque ha triunfado gloriosamente, arrojó al mar al caballo y al jinete. Y así una y otra vez danzaban diciendo las mismas palabras. Entonces Moisés guió al pueblo de Israel lejos del Mar Rojo y se internaron en el desierto de Sur. Viajaron por este desierto durante 3 días sin encontrar agua. Cuando llegaron al oasis de Mara, no pudieron beber el agua porque era demasiado amarga. Por eso llamaron al lugar Mara, que significa amarga. Recuerdan que Noemí, la suegra de Ruth, cuando llegó a su pueblo después de tanto padecimiento, dijo: no me llame más Noemí, llámenme Mara, porque estoy en amargura. Dios me ha puesto en amargura. Bueno, más o menos tiene que ver con esto también, ¿no? Entonces la gente se quedó y se puso en contra de Moisés. Entonces la gente se quejó y se puso en contra de Moisés. ¿Qué vamos a beber?, reclamaron. Así que Moisés clamó al Señor por ayuda y él le mostró un trozo de madera. Moisés echó la madera al agua y el agua se volvió potable. Fue allí en Mara donde el Señor estableció el siguiente decreto como una norma para probar la fidelidad del pueblo. Les dijo: si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor su Dios y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandamientos y cumpliendo todos sus decretos, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios, porque yo soy el Señor quien los sana. Y aquí Dios se presenta con Dios mi sanador. Después de salir de Mara, los israelitas viajaron hasta el oasis de Elim, donde los encontraron 12 manantiales y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Y así terminamos con la lectura del día de hoy en el capítulo 15 del libro de Éxodo. Si te gustó el video, ponle me gusta, dejarnos un comentario, alguna pregunta que tengas con respecto a este contenido, y suscríbete al canal y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones, y compartí este video para que puedan ver otras personas que estamos leyendo la Biblia en un año y se sumen a este desafío. En este caso yo leyendo la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Hasta mañana y seguimos leyendo la palabra del Señor. Dios te bendiga.